Gloria a Cristo. Voy a estar abriendo sus escrituras en el libro de Mateo, capítulo 12. Y en el libro de Mateo 12, cuando lo encuentre, pueden mantenerlo ahí abierto, vamos a estar orando. Mateo 12 es el capítulo que vamos a estar estudiando esta noche. La predicación consiste en el Mateo 12, que ponerse de pie, vamos a estar orando. Y después de la oración estaremos entrando en el mensaje de Dios. Amén. Aleluya. Mateo 12. Oramos. Amantísimo Padre, Creador de los cielos y la tierra, bendecido sea su santo y glorioso y poderoso nombre. Padre, en esta noche venimos ante el trono de su gracia, ante su majestad, Señor, por medio de su amado Hijo Jesucristo, Padre, quien nos compró con su sangre, que nos redimió, Padre, quien nos santificó, nos justificó, nos apartó, Señor, para que fuéramos una nación santa, un pueblo adquirido, Señor, para que anunciaran las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Padre, declarando que en usted, Padre, no hay sombra de variación, y en usted no hay mudanza, usted no se muda, no hay sombra de variación, Padre, usted no cambia de opinión, usted es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, conforme declara su palabra, de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Padre, en esta noche le pidemos, Señor, su guianza, que el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, nos guía a toda verdad, Señor. Le pidemos que la unción, Padre, esté sobre cada uno de nosotros, Padre, sobre cada uno de nosotros, traernos la palabra revelada, la palabra profética, la palabra más segura, la palabra escrita, Señor, Padre, que el pan de vida sea partido prudentemente, Señor. Yo le pido que usted sacie el hambre espiritual, la sed espiritual, conforme el deseo de cada uno de sus hijos, Padre, que lo han dejado todo para venir a esta noche, Señor, a este templo, a escuchar, a cantar, a participar, Señor, de un culto de adoración a usted, Padre Celestial. Sácielo, Señor, con bendición. Revele la palabra más profética, Padre, que el don de ciencia, Padre, que la palabra profética sea dada a conocer, sea manifestada, que la palabra de fe, Señor, sea dada a conocer a su iglesia, Padre, durante el mensaje, que haya convicción, Señor, que haya, Señor, consolación, exhortación, lo que usted tenga que hacer, Padre, con un mensaje, ministra a su iglesia, Padre, conforme la necesidad de cada persona individualmente, porque para usted no hay nada imposible, Padre. Oh, Ramasoromo, esa rama, Padre, prepare nuestros corazones para atesorar su palabra, para que esta palabra traiga fruto y lo traiga en abundancia, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser hacedores de su palabra y no tan solamente oidores, trayendo engaños sobre uno mismo, Padre. Permítanos traer fruto y fruto en abundancia, conforme está escrito en su palabra, Señor. Todo esto, Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, el por cual podamos ser salvos, más que en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, su amado Hijo, en que usted ha tenido complacencia, aquel que usted glorificó y glorificará una vez más, aquel que viene pronto por su iglesia. Padre, en Jesucristo, su Hijo amado, le hemos orado. Amén. Gloria a Cristo. Bien, hermanos, pueden tomar sus asientos. Dirige que abrir las escrituras en el libro de Mateo, capítulo 12. Si usted lo tiene, puede indicarlo con declarar un amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. En este capítulo, hermanos, encontramos a Jesucristo haciendo de toda clase de milagros, porque Jesucristo a eso vino, a hacer la voluntad del Padre. Y una de las características de Dios Todopoderoso es sanar. Y Dios nunca ha dejado de sanar. Donde no hay sanidad es porque no hay confianza en Él, no hay fe hacia Él. Donde no hay sanidad es que hay incredulidad. La incredulidad es lo que detiene la sanidad. Y en ese capítulo tenemos a Jesucristo haciendo milagros.
Y en el versículo 10, Mateo 12:10, ahí tenemos, dice que aquí había uno que tenía seca una mano. Y le preguntaron a Jesús para poderle acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre ha haber de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cae en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en el día de reposo. Aquí tenemos a Jesucristo tratando de explicar de que para él no hay nada imposible. Él era el Señor aún del día del reposo. Pero la religión, hermanos, siempre trata de detener el mover de Dios, el fluir de Dios. Si hay una cosa, hermanos, que a Dios no le agrada, es la religión. Si hay una cosa que a Dios no le agrada, es la religión que trata de oponerse hacia la obra de Él. Y aquí tenemos a esta gente tentándole. Entonces, para demostrarle su poder, dice en el 13, entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió y le fue restaurada, sana como la otra. O sea, hizo el milagro. Eso es simplemente la introducción para que usted mire cómo Dios sanaba y sanaba y sanaba y sanaba. Entonces, en el 22 tenemos básicamente donde quiero empezar el mensaje. Vamos para el 22, ahí mismo en Mateo 12:22. Dice de la siguiente manera: entonces fue traído a un endemoniado, ciego y mudo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Se lo trajeron a Jesucristo, porque había escuchado, ¿verdad? Y había mirado que Dios estaba haciendo sanidades de toda clase. Y en esta ocasión le trajeron a un endemoniado. ¿Qué es lo que quiere decir un endemoniado? Un endemoniado es cuando una persona tiene espíritus satánicos dentro de su cuerpo. O sea que los demonios han logrado una puerta que la misma persona abrió y han entrado. Y en esta ocasión, hermano, la Biblia enseña de que había un espíritu de demonio que le causaba la cegadura. En esta ocasión era cegadura física, pero los demonios también quieren a veces causar cegadura espiritual. Aleluya. Quizás usted mire con buena visión, pero no mire espiritualmente, no tenga visión espiritual. Le importa poco las cosas de Dios. Está ciego, pero este hombre era problema físico. La Biblia enseña que hay una gran posibilidad de que aquellos que están ciegos tengan un demonio adentro. Aleluya. ¿Usted se atrevería a decirle a alguien que está ciego que tiene un demonio y por eso no ve? ¿O lo dejaría en paz porque, pues, imagínate si lo ofende? No, hermano, la palabra enseña de que hay espíritus que causan la cegadura. Y no nomás estaba ciego de la vista, sino que también estaba mudo. O sea que hay espíritus que causan la mudez. Si usted conoce a alguien que no ve y que está mudo, ore por él. Échele fuera el demonio de cegadura y de mudez. Pero como a veces no queremos ofender a la sociedad, además si es una persona de una familia de alta categoría, de alto rango, no podemos, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice que Jesucristo le trajeron a uno que estaba endemoniado, ciego y mudo. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo con esta persona? Le dijo: mira, tienes que aprender a vivir con tu cegadura. Mira, tienes que aprender a vivir sin poder hablar. ¿Verdad que no le dijo eso? Te tienes que acostumbrar, te tienes que adaptar. Ni modo, tendrías que ver, alguien hizo algo en tu vida, no, nada de eso, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia que hizo Jesucristo? Dice, y le sanó. Le sanó, Jesucristo le sanó. Y no nomás dice que le sanó, para no dejarlo en duda de que lo sanó.
le dice, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Una sanidad total. Dios, hermano, no sana parcialmente. Dios no sana parcialmente, o Dios te sana al 100%. Amén. El cojo que estaba en la puerta de la hermosa, cuando los apóstoles oraron por él, sin ver ensayado, sin ver practicado, cojo de nacimiento, instantáneamente comenzó a brincar, a saltar y a correr, dándole honra y gloria al Dios de la gloria, porque le sanó completamente, instantáneamente. Y así Dios sanó a este endemoniado, le echó fuera el espíritu de ceguera, le echó fuera el espíritu de mudez, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. El 23, y toda la gente estaba atónita, y decían, ¿será este aquel hijo de David? Una pregunta, ¿será el hijo de David? Estaban atónitos, estaban maravillados, estaban sorprendidos, estaban admirados, y se preguntaban, ¿será aquel hijo de David que estaba profetizado, el que iba a levantar el reino de David? 24, mas los fariseos, la religión, hermano, la gente de religión, aquellos que no tienen una relación con Dios, no tienen una relación con el Hijo, no tienen una relación con el Espíritu Santo, nomás son religiosos. Los fariseos, al oírle, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. La religión, los fariseos decían, mira, este echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios, que aquí en este caso se refiere a Belzebú, al demonio de las moscas. Belzebú, el príncipe de las moscas. En la Biblia, hermano, las moscas simbolizan demonios. En la Biblia, la mosca trae el simbolismo de demonio, y la mosca siempre anda buscando un sitio para contaminar. En el momento que una mosca se para sobre carne viva, la contamina. Entonces los demonios, el demonio de las moscas, eso es lo que anda buscando, a quién contaminar, a quién ponerle su bacteria. Y esta gente acusaban a Jesucristo de echar fuera a los demonios por el príncipe de los demonios, Belzebú, que era un error fatal. Siempre, hermanos, cuando usted está estudiando la Biblia y hay una situación como esta y Jesús responda, ponga atención a lo que Jesucristo responde, porque cuando Jesucristo no se queda callado, es lo que va a decir, tiene suma importancia. Jesucristo en esta ocasión no se quedó callado, Él defendió esta acusación. Y yo lo voy a decir más adelantito por qué la defendió. Dice el 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Mire, hermano, Jesucristo conoce los pensamientos, no nomás de los de ellos, sino de los suyos también. Jesucristo es Dios, hermanos. Él conoce lo que usted piensa, inclusive lo que usted piensa de su prójimo, de lo que usted piensa de la gente que está a su alrededor. A Él no se le esconde ni siquiera su pensamiento. El enemigo no puede infiltrar sus pensamientos, pero sí puede detectar y puede discernir sus acciones, que es sus intenciones, sus pensamientos. De todas maneras, sus acciones se reflejan en sus hechos. Ahí sí puede, pero Dios, por medio de Cristo, dice que conocía los pensamientos de Dios. Les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado,
y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, está defendiendo. Si Satanás echa fuera a Satanás, entonces quiere decir que hay división y el reino de él no va a permanecer. ¿Qué nos está enseñando en el mundo espiritual, hermanos? Satanás se puede decir que es un dictador, no espíritu del dictador. A él, los ángeles que lo siguieron, cuando él se rebeló contra Dios y arrastró los ángeles con su cola, porque Satanás es una serpiente antigua, es un dragón. Esos ángeles están sometidos a él y contra la voluntad de él, y él tiene un orden. En el mundo espiritual él los tiene en orden, porque si no fuera así el reino de él ya no hubiera permanecido, pero se ha mantenido porque hay un orden, tienen que obedecerlo a él, están sometidos a él. Amén. Entonces tenemos aquí a Jesucristo enseñando, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? No podría permanecer. 27. Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Dios estaba juzgando esta acusación. 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios a vosotros. En otras palabras, Jesucristo le dijo: mira, fariseo, yo echo fuera a los demonios por el Espíritu de Dios. O sea, la unción, la autoridad, el denuedo que Dios le ha dado a usted por medio del Espíritu Santo, lo capacita a usted a echar fuera demonios. Y Jesucristo no permitió que esta cosa quedara en confusión, sino que aclaró todo con decir que Él echaba fuera los demonios por el Espíritu de Dios. Y si Él lo hace por el Espíritu de Dios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. 29, siguiendo dándole ilustración. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Jesucristo, hermanos, es mucho más fuerte que esos demonios de cegadura, de mudez. Como Jesucristo tenía mucha más fortaleza, mucha más fuerza, ni siquiera son dignos de compararse con la fuerza de Él. Por la unción, por la autoridad que había en Él, echó fuera al hombre fuerte que había en aquel ciego, a los espíritus de potestad que había en ese mudo. Entonces Él entró a la vida del ciego y mudo, llevó cautivo a los espíritus malignos y los echó fuera, y limpió el cuerpo de aquella persona. Porque no dice la palabra, hermanos, que usted es templo del Espíritu Santo. Estos demonios estaban en ese cuerpo. Jesucristo limpió ese cuerpo, limpió la casa de esa persona. Y aquí también nos enseña, hermanos, el método de echar fuera un demonio, con la autoridad que Dios le ha dado, con el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Mi pregunta es, si este hombre estaba mudo de un principio, ¿qué quiere decir? Que no hablaba. O sea, Jesucristo no le tuvo que pedir permiso de ser liberado, hermano. A los demonios no se les pide permiso que salgan. A los demonios se le ordena: sal fuera en el nombre de Jesucristo. Jesucristo, hermano, no le dio terapia. No le dijo: mira, hoy van a ser 2 horas
y mañana vamos a hablar 2 horas más, te tengo que investigar por qué estás endemoniado. Dios no hizo nada de eso. Jesucristo no le hizo una entrevista, simplemente le echó fuera los demonios. Eso es la autoridad que la iglesia tiene. Ciego, mudo, no lo podían opinar, hermanos, porque la autoridad la tiene la iglesia. Ya está delegada a la iglesia. Lo que falta es que usted la ponga en práctica, esta autoridad. Echar fuera estos espíritus malignos impiden que la gente viva para Dios. Y Jesucristo obviamente actuó al hombre fuerte, lo echó fuera, saqueó la casa y la dejó limpia. Dice el 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, en la vida cristiana, hermanos, no hay un lugar neutral. En la vida cristiana, o usted está al lado de Dios, o usted está al lado de Satanás. No hay neutral. Bien importante que usted entienda esto. No se puede hacer bueno o poquito malo, mitad y mitad, 50-50, 75, no. O está para el lado de Dios o está para el lado de Satanás. No hay intermedio. Dice aquí, el que no es conmigo, el que no está en Cristo, contra mí es. El que no tiene a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Señor y Salvador, el que no está en esa posición, está automáticamente en contra de Jesucristo. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea que en otras palabras, el que no esté de acuerdo con Jesucristo, el que no esté de acuerdo con la enseñanza de Jesucristo, de que la enseñanza que lo estamos viendo aquí es que es posible de que la persona sea endemoniada. El que diga que una persona no puede ser demoniada, está desparramando. El que diga que no existe espíritu de cegadura, está desparrando. El que diga que no hay espíritu de mudez, está desparrando. El que diga que no hay espíritu de fornicación, simplemente está haciendo un reguero, está desparramando. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, en vez de ayudar, está haciendo un problema, un caos. Tenemos que estar al lado de Jesucristo y tenemos que aceptar lo que la Biblia enseña, hermano, para recoger y no desparramar. Por tanto os digo, dice 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Repito, por tanto os digo, por tanto, cuando la Biblia, hermano, enseña por tanto os digo, quiere decir que Jesucristo todavía está hablando de lo que pasó. Aleluya. Por tanto os digo, o sea, que Él todavía está relatando basado en el pasado, basado en que Él sanó a un hombre de una mano seca, basado en que Él echó fuera demonios de sordez, de mudez y de cegadura, basado en eso. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. En otras palabras, cuando ellos dijeron que Jesucristo estaba echando fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios, estaban blasfemando contra el poder de Dios, estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Y eso, hermanos, la Biblia enseña que no tiene perdón. Es el pecado no perdonado, atribuirle las maravillas de Dios a Satanás. Cuando usted acusa, o perdón, no usted, porque usted sabe mejor que eso, cuando alguien acredita a Satanás por un milagro que Dios hizo, está pecando contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Es el pecado no perdonado.
A cualquiera, dice el 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que habla contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni el venidero. Así es que Dios estaba aclarando, hermanos, porque era una acusación terrible. Era tan terrible que los fariseos estaban blasfemando, estaban hablando mal del Espíritu Santo. ¿Cuál es otro perdón, otro pecado que no tiene perdón, hermano? Una persona que se quita la vida. ¿Qué podemos decir? Se está quitando la vida. En la gran tribulación se dice que la gente lo van a marcar y algunos no se van a dejar marcar, y aquel que se deje marcar no tiene perdón. El que reciba la marca de la bestia nunca más va a poner. Es un pecado que no tiene perdón. Es un pecado de muerte, no hay quien lo rescate después de que se marca. Está cometiendo un pecado que no tiene perdón. Esos son los pecados graves de que la Biblia habla, pecado de muerte, que no hay perdón. Dice el 33, o hace el árbol bueno y su fruto bueno, o hace el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Aleluya. O dice, o hace el árbol bueno y su fruto bueno, o hace el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Ahora aquí hablando simbólicamente, el árbol es el individuo. Eso está usando una ilustración. Usted está supuestamente a llevar fruto en el Espíritu. Dice más, el fruto del Espíritu es paz, benignidad, amor, mansedumbre, paciencia, templanza. Todos estos son los frutos. Usted aquí está simbolizado por el árbol. O haga sus frutos buenos, o haga sus frutos malos, porque por el fruto se conocerá el árbol. O sea, por sus frutos usted se está dando a conocer a los demás. Ahí dice porque por el fruto se conoce el árbol. A veces usted puede ir al supermercado y compra unas uvas o unas naranjas o lo que sea, y cuando llega a la casa se da la sorpresa de que están amargas. No hay quien se las coma. Fue engañado porque se miraban frescas, se miraban buenas, pero al comerlas estaban amargas. Usted no supo la realidad del fruto hasta que no lo probó. O sea, pero para Dios, hermano, para Dios todo está abierto a los ojos de Él. Porque por el fruto se conoce el árbol. Qué tan sencillo es, ¿no? Para Dios. Él nos conoce, hermano, por el fruto que damos. Él sabe si hacemos fruto amargo o fruto agradable. Y luego el 34, generación de víboras. ¿Cómo puedes hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, el fruto, hermanos, es cada vez que usted habla, usted está dando su fruto a los demás. Y los demás se lo tienen que comer, les guste o no les guste, pero el fruto está saliendo de sus palabras. Generación de víboras, ¿cómo puedes hablar lo bueno? O sea, ¿cómo puedes fingir? ¿Cómo puedes ser un hipócrita? ¿Cómo puedes hablar lo bueno siendo malos? Porque, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí en la boca, hermano, se sabe qué tanto usted está inclinado hacia Dios. Ahí es el thermometer. ¿Cómo se dice en español? Thermometer. Se marca la temperatura. El termómetro, ahí es donde se mide. El termómetro. Lo que usted, qué tanto fuego tiene usted hacia Dios. Aleluya.
Si está 30, está frisado. tiene que calentarse, no puede estar tibio. Recuerde lo que dice el libro de Apocalipsis, que a los tibios le causa mal, el estómago le causa a Dios que lo vomite. Es una enfermedad. Esa es la única enfermedad que Dios puede compadecer. Cuando usted está tibio, le causa el vómito a Dios. Aleluya. Qué terrible, ¿no? La tibiez enferma a Dios. Entonces aquí, de la abundancia del corazón habla la boca, y eso se mide el estado espiritual de cada uno de nosotros. Algunos de ustedes o por ahí de los que me están escuchando en el DVD, ¿no? en particular, en principal, todavía se conocen de memoria las canciones seculares. Todavía el oído se le inclina hacia allá. El vocabulario de su lengua no ha cambiado mucho. Esos son frutos que usted tiene que sacar de su vida, hermano. Las novelas que usted vio hace 30 años, 15 años, 5 años, todavía están en su corazón. Échelas fuera. Borre la memoria. ¿Me entienden? Cómprese una computadora nueva y comiencen a meter palabras de Dios, para cuando hable fruto de calidad. Rejuvenezca su mente con la palabra de Dios, que su mente esté llena de la palabra de Dios, para que pueda sustituir todo eso que cometió e hizo por ignorancia, obviamente, ¿no? Éramos ignorantes. Lo hicimos por ignorancia, pero ya entramos a la luz, ya sabemos que tenemos que reprogramar, renovar nuestra manera de hablar, y eso es cuando estamos llenos de Dios. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, de buen tesoro del corazón, hace buenas cosas. En otras palabras, no nomás lo va a hablar, sino que también va a hacer buenas cosas, porque de su corazón, ¿verdad?, habla la boca y después pone en práctica. Es un proceso. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, que es lo mismo que usted habla, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. O sea, lo que está en su corazón, usted lo va a hablar, y si su corazón está bien con Dios, va a producir buenas cosas. Y su corazón está teñido con pecado, y usted va a hablar, va a producir cosas malas. Mire cómo dice ahí claramente: el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. 36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella dará cuentas en el día del juicio. O sea, hermano, recuerde, la salvación es gratuita. Esa usted no tuvo que hacer nada. Eso es, usted andaba en delitos y en pecados, aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros, es por gracia. Pero allá de ahí, todo lo que usted hable y haga, eso ya está en su cuenta. Y su cuenta nueva después de Cristo. Y dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, tendrá que rendir, tendrá que dar cuenta en qué día, en el día del juicio. Por cuanto todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No hay nadie que se escape. Dice el 37, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás ¿qué? Condenado. Por tus palabras serás justificado. No está hablando de la justificación de la limpieza de pecados, está hablando de la justificación de cada acción, de cada individuo en el diario vivir en Cristo Jesús. De esa parte de la justificación, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mire, hermano, mírenlo de esta manera. Todo lo que le salga a usted de su boca, ya usted ya no lo puede traer de regreso. O sea, todo lo que a usted le salga de su boca va a tener un afecto. Primero, obviamente, es en su corazón,
después de su corazón se pasa a su lengua, y de su lengua sale de sus cuerdas vocales. Lo que salga ya no se puede retroceder, ya no se puede recoger para que no haga efecto. Ya lo que salió, salió. Por eso es bien importante que nosotros cambiemos nuestro vocabulario, que sepamos hablar, bendecir, que estemos llenos del conocimiento de Dios para cuando hablemos cosas buenas. Bien importante, cada palabra que nosotros declaremos tendremos que dar cuenta, sea bueno o sea malo, es de lo mismo. Dice 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Una vez más la religión. Mira, hermano, después de que Jesucristo sanó una mano seca, la restauró como la otra. Después de que Jesucristo liberó a un endemoniado que tenía espíritu de demonio, de cegadura y de mudez. Después de que Jesucristo hizo tantos milagros, todavía querían otra señal. Esa es la religión que cuando ve los milagros no creen. Entonces les dijo, él respondió y le dijo: generación mala y adúltera demanda señal. La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada a la generación mala y adúltera, obviamente, sino la señal del profeta Jonás. Porque como tuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. O sea que Jesucristo superaba al profeta Jonás. Y si Jonás le predicó a Nínive y se arrepintieron, y tenemos a Dios haciendo milagros a través de su Hijo, milagros extraordinarios, hermano, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, liberando al cautivo, dando vida nueva, y todavía le mandaban una señal. O sea, no creían, hermano. Y había algo más que ellos no creían. Esta gente no creía en el relato de Jonás. Por eso Jesucristo les dijo: bueno, ¿quieres señal? Yo te voy a dar una señal en algo que tú ni siquiera crees, en la historia de Jonás. Y por eso usó esa ilustración, porque él conocía los corazones. Que ellos no creían que Jonás había sido tragado por un pez y después había sido escupido, hasta que hiciera lo que Dios le había mandado. Los hombres de Nínive, repitiendo 41, se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Después usa otra ilustración en el 42. La reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en ese lugar. La reina del sur vino, hermano, porque le habían hablado de Salomón. Y cuando llegó a Salomón y le hizo un montón de preguntas, dijo: he reconocido que no me han contado ni la mitad de lo que verdaderamente eres. Superas lo que había oído de ti. Pero sin embargo, decía Jesucristo: he aquí uno más grande que Salomón en este lugar, que venía siendo Jesucristo. Jesucristo está demostrando que Él es más poderoso que Moisés. De su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la vida y la verdad, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es más
que Moisés, más que cualquier profeta que usted puede encontrar en la Biblia. Él es más, hermanos. Él es el Verbo hecho carne. Él es el Manuel, Él es Dios con nosotros. Y Dios, hermanos, estaba haciendo cosas grandes. Y Jesucristo, mire, y Jesucristo, como vio que ellos carecían de esta enseñanza de la liberación, porque si hay un tema, un tema que no puede escasear dentro de la iglesia de Jesucristo, es el tema de la liberación. Porque de qué sirve, hermano, que usted esté alimentándose y su cuerpo no es liberado. La liberación es un tema importante porque Jesucristo lo podía haber abandonado, ya aclaró muchas cosas, pero sin embargo Él mismo trae este tema una vez más. Mire cómo dice el 43: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea, le está diciendo qué es lo que hace el espíritu aún cuando sale del hombre. ¿Qué es lo que hace? Mire, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Anda por ahí rodeando, buscando donde reposar, buscando donde meterse, hermano. ¿A dónde es que hay una puerta abierta para infiltrarse y hallar descanso? Porque ellos andan vagando conforme enseña la palabra. Si no me creen, mire ahí, que a la buena ya perdió el pasaje. Mateo 12, 43: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y dice, y cuando no lo haya, cuando nadie más le abre la puerta, se pone ahí a pensar, porque estos demonios hablan entre ellos mismos. Entonces quiere decir que si dice ahí que el demonio, Jesucristo mismo enseñando, dice, el demonio dice, o sea que el demonio habla. Pero es que esa vocecita que la gente oye a veces, oye algo, como quiera la gente está viendo, pastor está ahí en la nursery. Olvídese de mí, hermano, los 7 espíritus de Dios que andan rodando toda la tierra, viendo a todo ser humano. A él tema. Cuando el espíritu dice, y en esta ocasión dice, volveré a mi casa donde salí. Es inteligente. Vamos a darle un check-up. Vamos a ver cómo está aquel que fue liberado por el pastor allá. Vamos a ver cómo anda. Si anda carnudo o anda en el espíritu. Porque si no anda en el espíritu, hemos encontrado un banquete. Y como él sabe que lo que va a hacer es peor, dice, volveré a mi casa de donde salí. O sea, él no se da por vencido, él lo considera su casa todavía. Demonio, dice, volveré a mi casa. Porque ya después de que prueba la morada de alguien, ya lo considera su casa. De donde salí, o sea, de donde me echaron. Dice, volveré a mi casa de donde salí. Y dice entonces, y cuando llega, o sea, hablando, enseñando, esto es lo que está enseñando Jesucristo, hermano. Ponga atención a la enseñanza de Jesucristo. Y cuando llega, la haya desocupada, barrida y atornada. Y no hay guardia, no hay quien esté velando, no hay oración, no hay búsqueda de Dios, no hay nada, nomás está neutral. Entonces cuando la hay en ese lugar, entonces se va, confiado, y se busca a sus compañeros de borrachera. Y dice, oye, este tipo no tomaba antes, pero hoy sí lo vamos a hacer tomar. Este tipo no hacía droga, pero hoy sí lo vamos a drogar. Este tipo sí no era mujeriego, pero hoy sí lo... Y son 7 vicios más, aparte del que va a entrar. Dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores del que salió del hombre. O sea, viene una pandilla, hermano. Había un hombre en la Biblia, tenía legiones de demonios adentro. Legiones, miles de 2000 demonios.
Y en este caso dice, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y entonces, por causa de que hay más demonios, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea, Jesucristo está enseñando de la liberación, pero también está enseñando que usted tiene que aguardar su morada. Usted tiene que cuidar su cuerpo, hermano, orando, declarando, llenándose de la palabra, orando en el Espíritu, buscando a Dios en espíritu y en verdad. Mantenerse lleno de la unción del Espíritu Santo. Eso es su deber, hermano. Aquí vinimos a adorar a Dios. Ese es su deber. Cuando usted salga de esta puerta, es su deber. El bien es buscar su bienestar espiritual. Esto es una carrera que se corre individualmente. Dice el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Dice, mientras aún hablaba a la gente de aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y les querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. 48. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Por si acaso está un católico ahí diciendo que María era la madre de Dios, es un error. Respondiendo él, el que le había dicho esto, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Usted quiere saber quién es la madre y quiénes son sus hermanos? Dice el 49, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y he aquí mis hermanos. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, aleluya, mi hermana y mi madre. Aleluya. Dios está enseñando, hermanos, una familia en Cristo Jesús, la familia de Cristo, hermanos, hermanas y madre. Aquel que hace la voluntad del Padre, ese viene siendo la familia de Dios, la familia verdadera, hermanos, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, y Cristo es la cabeza para la gloria del mismo. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Basado en el versículo sanar, restaurar, advertir, enseñar. Mira, advirtiéndote, cuida tu cuerpo. Si fue limpiado, cuida tu morada. Enseñando, esa es la voluntad. Que no haya endemoniados, que no haya sordos, que no haya ciegos espirituales. Eso es la voluntad del Padre. Porque dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, quiere decir que Jesucristo estaba haciendo la voluntad del Padre. ¿Y dónde está el Padre? Está en el tercer cielo, donde está su trono. Ahí, en el cielo. Ahí está Jesucristo, traspasó los cielos y está a la diestra del Padre con poder y gloria. Eso está enseñando una familia, hermano. Para aquellos que decían, oye, ya deja de enseñar tanto que tienes que ir con tus hermanos. Él les dijo quién era el hermano y su madre. Gloria a Cristo Jesús. Enseñanza de parte de Dios, hermano. Ahí está todo el capítulo. Capítulo de poder, un capítulo de autoridad. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a poner de pie en esta noche, hermanos, y vamos a estar orando, pidiéndole a Dios que Dios nos fortalezca.